El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos, esta que le habla es la licenciada Adanora Enríquez y en este día estoy conduciendo tu programa Alerta Cristiano que modera de continuo el licenciado Eduardo García Resach. Pero en esta ocasión tengo el privilegio de compartir con ustedes porque Eddie está atendiendo unos asuntos familiares indelegables. Les recuerdo que para poder disfrutar de este programa de Alerta Cristiano usted puede sintonizar el canal 46 IPTV de Claro, el 106 de Liberty Cable, los canales de antenas todos 20.1 a ctni.org y Autoradio Online Senda.fm. Para ver programas anteriores de Alerta Cristiano, usted puede ir también a YouTube y escribir Alerta Cristiano y ahí selecciona el programa de su interés. Hoy tenemos un programa bien importante y es que vamos a estar hablando de las libertades religiosas y los retos al ejercicio de nuestra fe en tiempos de pandemia. Pero antes de eso queremos comenzar haciendo referencia a el libro favorito, ¿verdad? Que contiene tantos pasajes donde se recogen vivencias de personas que vieron afectada su capacidad de adorar a Dios, de hablar en nombre de Jesús e incluso de orar a causa de las regulaciones del gobierno de su época. Así vemos, por ejemplo, en el libro de Hechos, en los capítulos 4 y 5, que Pedro y Juan estaban ante las autoridades de la época que querían impedirles hablar de Jesús y de seguir dando evidencia de su resurrección, así que los encarcelaron y los amenazaron. En el caso también de Pablo y Silas vemos que los encarcelan por libertar a una joven que practicaba la adivinación. Ellos preferían obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es que la gran comisión es el mandato de nuestro Señor Jesús a cada uno de nosotros como sus seguidores, a ir por el mundo y predicar este evangelio, adorar al Señor nuestro Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Así como el Padre envió a Jesús, Jesús nos envió a nosotros y nos advirtió en más de una ocasión que experimentaríamos persecución por causa de su nombre. Tal y como otros antes, ¿será esto solo para la iglesia primitiva? ¿O en este tiempo estará pasando? Pues precisamente para hablarnos sobre estas libertades religiosas y el ejercicio de nuestra fe, sin la indebida intromisión del gobierno, nos acompaña en el día de hoy el licenciado David Ramos. Bienvenido, licenciado, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación, siempre es un privilegio para mí compartir con el pueblo de Dios, aparte de su palabra, también mi conocimiento legal en cuanto a los derechos que le asisten a todo aquel que ha invocado el nombre de Jesucristo. No por ser un cristiano, uno deja de tener derechos constitucionales en esta sociedad. Es importante conocerlos, es importante exigirlos, porque tenemos un mandato y es el de compartir el evangelio por toda la tierra, y es importante que si ya sea el gobierno o sea la institución que sea, trata de obstaculizarnos, de promover esta comisión que el Señor nos ha encargado, de hacer valer nuestros derechos, tanto como Pablo se lo exigió al emperador de Roma cuando dijo: yo soy ciudadano romano y exijo mis derechos. También nosotros debemos decir lo mismo, somos ciudadanos estadounidenses y exigimos nuestro derecho a libertad de culto y a libertad de promover mi fe, según lo promete y lo garantiza la Constitución de los Estados Unidos. Y si usted ve que él es tan efusivo, yo quiero decirle lo siguiente, y es que el licenciado Ramos está aceptado para litigar, miren, los tribunales de Puerto Rico, en el Tribunal Federal de Distrito de Puerto Rico, en el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston, en el Tribunal Federal de Connecticut y, por si fuera poco, en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. También el licenciado Ramos es aliado de la Alliance Defending Freedom hace 20 años. Alliance Defending Freedom es una organización de abogados que defiende
defiende las libertades religiosas, la santidad de la vida, la familia y la libertad de expresión a nivel internacional en este tiempo. El licenciado García y yo también somos hermanos aliados de esta organización. Pero sin más preámbulos, David, ¿cómo es que tú llegas a Alliance Defending Freedom? Bueno, mejor dicho, ¿cómo es que el Alliance Defending Freedom llegó a mí? Oh, qué bien. Cuéntanos. Y esto todo es para la gloria y la honra de nuestro Señor. Pues resulta que en el 2002 unos hermanos fueron allá a La Guancha, en el municipio de Ponce, y ellos tenían la intención de llevar allí un festival cristiano, de llevar unas canciones cristianas a la misma vez de compartir la palabra de Dios a los que estuvieran allí en creo que se llamaba el Poder Alto Fest, que lo llevaron a cabo durante las justas que se celebraban en el municipio de Ponce en esa época. Y ellos pagaron por estar allí en la tarima de Héctor Lavoe. Ellos sacaron sus permisos para estar allí. Lo único es que ellos desconocían de que había una ordenanza municipal que prohibía que se hablara de religión allí. Wow. ¿Y para qué año era eso, David? Eso es como para el 2001-2002. Okay. Porque la demanda como tal se llevó en el 2002. Así que tenían una ordenanza que prohibía que hubiera una expresión religiosa en ese lugar público. Público, un lugar público. Y como eso fuera poco, ellos pagaron y sacaron los permisos para llevar a cabo su concierto allí en la tarima de Héctor Lavoe de La Guancha en el municipio de Ponce. Pues que resulta que ellos comienzan su concierto y cuando comienzan hacen un paréntesis en su música y empiezan a predicar. Oh. Inmediatamente fueron intervenidos por la policía municipal que le dijo, no, un momentito, aquí no pueden predicar. Eso está prohibido mediante ordenanza municipal. Y los hermanos que estaban ahí dijeron, pues mira, yo lo siento. Nosotros vamos a seguir predicando, pero número 1, pagamos por estar aquí. Y número 2, es mi derecho. O sea que la libertad de expresión se la estaban coartando totalmente. No. Ese fue para la época en que todavía estaba como alcalde a quien efectivamente todo el mundo le decían Churumba. Rafael Cordero, creo que era. Okay. Exactamente. Okay. Pues ellos siguieron y continuaron predicando. Una segunda amonestación de parte de la Guardia Municipal. Mira, si siguen predicando, le vamos a cortar la electricidad y los vamos a botar de aquí. Ellos siguieron predicando. Subieron inmediatamente los policías municipales, empezaron a desconectar todo el equipo electrónico, hasta entraron allí en un cuartito que tienen, que es donde las personas se cambian, donde todavía habían féminas cambiándose de ropa. Las sacaron de allí, los botaron de allí. Y ellos, un poquito más y los arrestan. Esa era la próxima pregunta que te iba a decir, si había mediado arrestos. No, afortunadamente no hubo arresto. Los hermanos, pues, resentidos, se sentían tristes por lo que había pasado, que ellos querían saber qué podían hacer ante la ley para hacer valer sus derechos. Y esto es bien importante, David, porque me dices que ellos hicieron un contrato, exacto, pagaron, ¿verdad?, por el estar allí. Correcto. Con toda posibilidad siempre se le pide un endoso de seguro por cualquier ocasión que pueda, ¿verdad?, cualquier evento de daño que pueda ocurrir. Y además de eso es una actividad que es pacífica. Pacífica, claro. Allí no se iba como van otros grupos, con canciones que hablan malo, denigran a la mujer, incitan a la violencia, hacen hasta referencia de armas de fuego, hasta estos otros grupos hacen referencia a sustancias controladas, y contra eso no intervienen. Porque precisamente una semana antes fue un grupo allí y tiraron todas esas palabras allí. Y contra ellos no intervinieron. Sin embargo, estos que vinieron a compartir la palabra de Dios,
Eso era lo malo. Amigo, usted está escuchando un breve resumen de una historia que vivió una iglesia y un grupo de hermanos en Puerto Rico hace aproximadamente 20 años, ¿verdad? 19 años, si fuéramos a ser exactos. Y allí, mientras se está dando esto, todavía el licenciado David Ramos no está en escena. Pero ya mismo en el próximo segmento, David nos va a estar contando cómo es que entonces esos hermanos que querían saber qué ellos podían hacer ante ese suceso donde le coartan sus derechos, donde le terminaron la actividad, qué ellos pueden hacer, dónde estaba la justicia para ellos. Así que quédate con nosotros y regresamos en breve. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Amigos, y hemos regresado aquí a su programa Alerta Cristiano. Esta que le habla es la licenciada Danora Enríquez. Soy sustituyendo al licenciado Eduardo García Resacha. En esta ocasión me acompaña el licenciado David Ramos de Alliance Defending Freedom, quien ha tenido a bien compartir con nosotros este espacio. Y hoy estamos hablando de las libertades religiosas, la libertad de expresión y el derecho que tenemos como cristianos a hacerlos valer. Y no solamente que valgan, sino que efectivamente los respeten y nosotros ejercitarlo. Y le estaba preguntando al licenciado Ramos cómo es que llegó a Alliance Defending Freedom, y nos quedamos en que nuestros hermanitos de Ponce, que estaban allá en La Guancha y habían tenido este contrato para tener su concierto, se lo habían interrumpido y lo habían sacado allí con toda la vergüenza que eso ocasiona, pero también impedidos de seguir predicando a Jesús. Así que, licenciado, ¿qué pasó después? Pues los hermanos del Ministerio Firecross fueron donde varios abogados que no le quisieron coger el caso. Wow. Finalmente, ellos habían escuchado acerca de mí. Yo todavía no conocía el Alliance Defending, que para esa época se llamaba Alliance Defending Fund. Ahora se llama Alliance Defending Freedom. Sí. Pues ellos llegaron a donde mí, porque para esa época yo también me dedicaba a dar conferencias en contra de la pornografía, a la misma vez que yo estuve a cargo de prepararla en esa época cuando existían los pornovideos que le decían. Okay. Cuando recién estaba empezando lo del perreo crudo, aquel que hasta lo pasaban vulgarmente explícito por los medios de comunicación, mayormente en la televisión. Y logramos que a través de una querella multaran a ciertas estaciones de televisión por mostrar esos videos. Pues ellos, sabiendo que yo tenía ciertas convicciones bíblicas y a la misma vez que era abogado, pues vinieron a donde mí. Wow, y en el momento yo le confesé, mira, yo a la realidad, ese tipo de casos, yo nunca las he llevado, ¿no? Desconozco. Sí, ¿cuál es el proceso? O sea, ¿cuál es el proceso? Porque para esa época yo era más, prácticamente crudito en la ley, ¿sabes? Como abogado. Llevaba 3 o 4 años nada más. Pero yo le dije, mira, yo estoy seguro que habrá un abogado por ahí que los va a ayudar. Y se fueron. Pero por gracia de Dios, yo no sé quién se comunicó con el Alliance Defending Freedom en esa época, y ellos me llamaron a mí, se comunicaron conmigo. Mira, nos hemos enterado que pasó esto y que le violaron los derechos constitucionales
a unos hermanos en la fe y queremos ayudar. Si tú estás de acuerdo, te enseñamos, vamos a Puerto Rico, preparamos la demanda y te enseñamos. Y yo dije, fantástico, esto es Dios abriendo una puerta. Claro que sí, y con mentores que no te iban a dejar Sí. solo, así que... Y así fue. Llamé rápido a los hermanos, mire, regresen para acá, les vamos a ayudar. Y ellos regresaron, y yo estuve en contacto con los hermanos de la Alliance Defending Freedom y prepararon la demanda, me enseñaron qué es lo que se debe alegar, qué es lo que se debe presentar. Y el día antes de la vista se presentó un injunction y un interdicto preliminar para que finalmente sea permanente. Y el día antes de la vista vino un hermano de allá afuera, que era Brian Brown, un hermano buenísimo y conocedor de la ley. Viene y vamos al Tribunal Federal que está en el Viejo San Juan, cuando eso estaba el fallecido juez Jaime Pieras. Y se escandalizó al escuchar qué fue lo que había pasado. Y ya de inmediato se sabía cuál iba a ser la decisión del juez federal. Y él dijo, inmediatamente me van a dejar sin efecto esa ordenanza municipal por ser inconstitucional. La expresión religiosa no es una de segunda clase, merece tanta protección como cualquier expresión a la libertad de expresión. Y qué bueno que mencionas cómo se consternó ese juez hace cerca de 20 años atrás, porque, amigos, en Estados Unidos la primera enmienda garantiza el derecho a la libertad religiosa. En la primera enmienda es el primer derecho que garantiza la Constitución. Después de la libertad religiosa está la libertad de expresión y en tercer lugar la libertad de prensa. ¿Y por qué eso es importante? Porque nos habla de una prioridad en la defensa de unos derechos particulares. Así que si usted me está escuchando, a lo mejor usted es pastor, es un líder o a lo mejor es una persona que profesa la fe cristiana y está aquí en Puerto Rico, está alrededor en los Estados Unidos o en otros lugares, Alliance Defending Freedom le puede ayudar a usted a garantizar que sus derechos sean respetados. ¿Y cómo terminó ese caso? Bueno, finalmente el honorable alcalde de esa época, en el municipio de Ponce, decidió allanarse a la decisión y inmediatamente revocó, dejó sin efecto la ordenanza municipal y a la misma vez pues les concedió una compensación monetaria por las pérdidas que sufrieron los hermanos ese día cuando fueron interrumpidos en su derecho a celebrar su concierto. Usted escuchó bien, no solamente le hicieron valer su derecho en adelante, porque ya aquel evento había pasado, sino que además les compensaron monetariamente. Hubo un daño que se quería reparar. Y si usted quiere saber de este caso, es Firecross Ministries versus municipio de Ponce, está en el 204 Federal Supplement, segundo en la página 244, y es un caso del 2002. Pero además de eso, me parece que has tenido la oportunidad también, un año después, hubo un segundo caso. Cuéntanos qué pasó, porque mire, estos son casos de Puerto Rico. Un caso más alarmante todavía. Más alarmante. Si usted se sintió alarmado o alarmada por el caso de Firecross, usted escuche este segundo caso, apenas un año después. Pues resulta, esto es más bien ya en el municipio de Caguas, en una iglesia. Iban a tener como acostumbraban, un culto por la noche. La iglesia estaba bastante llena y tenían un predicador de invitado que se llamaba Daniel Matos Falcón, un muchacho joven, amaba al Señor y tenía un fuego en su corazón por predicar la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? Dentro de la estructura de la iglesia se dañaron los aires acondicionados. Pues sencillo, vámonos afuera al parking.
y estamos hablando de un área de campo. Okay. Y como estaban bastante esparcidos los hermanos que se sentaron afuera en el parking para escuchar la predicación de Daniel Mato Falcón, usaron un micrófono. Claro. Un micrófono para que todo el mundo lo escuchara. Pero ¿qué sucede? Había un vecino que desde un principio no estaba de acuerdo de que su vecino colindante sea una iglesia. Y siempre buscaba entorpecer los servicios de esa iglesia. Y estamos hablando de una persona que también era teniente de la policía. Y tener unos accesos a unos recursos que cualquier hijo de vecino no necesariamente tiene. Correctamente. Al poco, el teniente llamó al cuartel de Cagua y le dijo, mira, vengan para acá, esta gente están ahí, que se metan dentro de la estructura, que para eso tienen una iglesia. No tienen por qué estar afuera, verborreando de lo que ellos creen para que otros se enteren. Pues, ¿qué sucede? Se aparecen no una patrulla, no 2 patrullas, 5 carros de patrulla. Dios mío. Como si alguien hubiese asaltado un banco. Un criminal. Como si hubiese habido una masacre, si hubiese sido una intervención a un punto de droga. Pero sí, para una iglesia que lo único que estaban haciendo es la predicación de la palabra. Pues se bajaron, los agentes del orden público se acercaron al predicador y le dijeron, mira, tienes que dejar de predicar acá afuera, métese allá adentro, porque si no lo vamos a arrestar. Y él le dijo, pues mira, me va a tener que arrestar porque yo estoy en todo mi derecho. Así que hagan lo que tengan que hacer. Delante de la congregación lo esposaron. No le dijeron como en otros casos, pues venga conmigo, vamos para el cuartel. Pero le esposaron, lo humillaron delante de la congregación. ¿Y había algún delito que él hubiese infringido? El delito número 1, ruido es innecesario. Okay. El ruido innecesario siendo la palabra de Dios, un ruido innecesario. Sí, la libertad de expresión era un ruido innecesario. Claro. Y número 2, cuando dijeron, mira, déjame buscar mi cartera, que allí tengo mi documentos de identificación. No, venga de cómo está. Entonces, cuando llegan al cuartel, identifíquese. Pues mira, no tengo mi cartera conmigo. Obstrucción a la justicia. Ese fue el segundo cargo. Dios mío. Entonces, pues lo citaron para una regla 6, que es una, para que la gente entienda lo que es una regla 6, que es una vista para determinación de causa para el arresto. Y ahí el muchacho, pues como estamos hablando de 2 delitos menos graves, pues lo soltaron con el compromiso de que el día de la vista pautada tenía que comparecer. Y ahí es donde el hermano Milton Picón, Jorge Rashki, creo que Carlos Sánchez, me llamaron. Es decir, que tienes ahora un segundo escenario. Ya había ocurrido todo esto con la iglesia. Al regreso de la pausa, quiero preguntarte si para ese tiempo ya teníamos las facilidades cerradas, los templos cerrados con aire acondicionado, que sé que fue una modalidad que se dio precisamente para mitigar los sonidos. Así que, amigos, quédese con nosotros que en breve regresamos. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana.
mí no me quedo. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Regresamos, amigos, con este su programa Alerta Cristiano. Esta que le habla es la licenciada Adanora Enríquez y hoy me acompaña el licenciado David Ramos de Alliance Defending Freedom. Y usted sabe, Eddie está con su familia, pero pronto usted lo verá de vuelta en este su programa. Así que nos quedamos precisamente considerando qué va a pasar en este caso donde este joven predicador ha sido arrestado después que lo llevaron, vieron una vista delante del juez y como los delitos que le imputaban eran menos graves, lo dejan ir con el compromiso de que él se va a presentar a la vista y en eso Milton Picón, que muchos de ustedes los conocen, Jorge Rashi y quizás otros, se comunican con el licenciado David Ramos, sí, que es nuestro invitado de hoy. Así que, ¿qué ocurrió en ese momento? Ok, pues yo acompañé al hermano Mato Falcón a su vista criminal. Y allí se pasó la prueba de unos dos de los agentes, incluyendo al vecino. Y la jueza que había en ese momento como que no entendió bien, pero de todos modos determinó causa. Y entonces se señaló una fecha para juicio. Y yo comparecí, pero algo milagroso que ocurrió allí. Recuerdo que el juez de aquel entonces es ahora uno de los jueces del Supremo. Me olvidó el nombre de él, pero Edgardo. Ahorita me acuerdo de su nombre. Déjame buscarlo por ahí. Pues la cosa es, yo no tuve que alegar nada. La fiscal fue la que lo defendió a él. ¿Cómo así? O sea, que Daniel Mato Falcón tenía, si vamos a ver, dos abogados de defensa, que era yo y la propia fiscal. Porque ella, cuando llamaron el caso, ella se levantó y dijo, mira, en síntesis, se les está acusando de ruidos innecesarios. Dios permita que hubiese más ruidos innecesarios como el que estuvo aquí, porque Puerto Rico necesita más mensajes como el que este muchacho estaba trayendo esa noche. Y le pidió la desestimación de los cargos al juez y así fue. Le desestimaron los cargos criminales a la soltar. Y recuerdo yo que afuera, al frente del Tribunal de Caguas, el edificio viejo, no donde están ahora, se había llevado, yo no sé cuánto, el hermano Rashki se encargó de eso, llevó allí no sé cuántas guaguas llenas de hermanos allí en una manifestación pacífica y tranquila. Y con pancartas que decían, mira, la palabra de Dios es para siempre. Y estaban hasta cantando. Y entonces cuando desestiman el caso, que el agente, que era el vecino colindante de la iglesia, les pasó por el lado y le hizo un gesto con sus manos, grosero, a todas esas personas que estaban allí en la manifestación. Wow. Y siendo un teniente, porque también representa al orden público. Y como si eso fuera poco, antes de todo esto suceder, ese agente había tenido un problema con su esposa, que la esposa se enteró que le estaba siendo infiel, y ella tomó su arma de reglamento y le zafó, creo que fueron 5 tiros dentro de la casa, en el área estomacal de la gente. Y estuvo grave en el hospital. Y adivine quién fue allí a orar por él cuando estaba en la cama. El pastor
de esa iglesia. Así que podemos ver. Pero para seguir el caso de Daniel Matos Falcón, posterior que le desestimaron los cargos criminales, se presentó una demanda en el Foro Federal por violaciones de derechos civiles. Y este fue otro caso que rápidamente, esto fue con el juez Pérez Jiménez, que fallecido hoy día, que entendía, mira, este caso lo deben transar porque si lo dejan a mí, este caso va a ser favorable para el demandante. Y rápidamente el pueblo de Puerto Rico, claro, no, cuando un agente de orden público, bajo una acción del 1983 de Derechos Civiles, que, aunque se le mencione en su capacidad personal, quien va a responder por los daños económicos. Sí, porque eso color de autoridad. El Estado. Sí. Así que ese fue el caso de don Daniel Matos Falcón. Ok, David, en este tiempo nosotros hemos estado confrontando una temporada de pandemia, ya un año dentro de esas restricciones, medidas de higiene, distanciamiento físico, que si abren los lugares, que los cierran, que las iglesias. Y en medio de todo esto, hemos visto en los Estados Unidos muchas restricciones, algunas justificadas, otras injustificadas, un trato a veces desigual con relación a la iglesia. Estuve leyendo en estos días de un caso de una niña que allá en Mississippi, como abrieron las escuelas, bueno, la escuela donde ella va tiene una regulación que todos tienen que ir con su mascarilla. Uh-huh. Pero no dice qué tipo de mascarilla tú tienes después que estés tapado. El asunto es que ella lleva su mascarilla que dice Jesus loves me, es decir, Jesús me ama. Uh-huh. Y todos los demás compañeros tenían distintos mensajes, ¿verdad? Algunos de baloncesto, algunos a lo mejor tienen de calavera, por eso está de la moda y demás. Y ninguno había sido regulado en su uso, excepto ella, que cuando la maestra la ve le dice que ese mensaje es ofensivo y le quitaron la mascarilla y le dieron otra. O sea, que no solamente le están diciendo que está mal, sino que sin hablar con los padres la llaman. El asunto es que cuando la nena llega a la casa muy afligida, los padres revisan si tienen alguna regulación en la escuela y lo que encuentran es que simplemente dice que tienen que usar mascarilla. La mamá decide que va a reunirse entonces con la gente de la escuela y cuando ellos se dieron cuenta que no tenían reglamento, entonces crean una regulación, demostrando así que efectivamente lo único que ellos querían regular entonces era la libertad de expresión de esta menor, y ese caso está pendiente en el Alliance Defending Freedom. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces los niños, nuestros hijos van a las escuelas y nosotros no conocemos los derechos que ellos también tienen a hacer valer sus libertades y dejamos que la escuela decida hasta dónde y cómo, sin nosotros orientarnos o dar la batalla. Así que lo que queremos es animarlos a que si usted está enfrentando algún tipo de situación como esta, se pueda comunicar con Alliance Defending Freedom. Ahora bien, ¿cómo has visto, David, este desarrollo a nivel de Estados Unidos con relación a las iglesias y las restricciones? Bueno, yo te voy a decir algo, mire. Es increíble el trato desigual que se le están dando a las iglesias. Por ejemplo, en el estado de Nevada, donde todo el mundo debe saber dónde está Las Vegas y los casinos, el gobernador de Nevada permitió a los casinos a operar bajo el 50% de capacidad, dándole la bienvenida a miles de apostadores, mientras que a las iglesias se les permitió un límite de 50 personas y respectivamente del tamaño del edificio donde ellos se congregan. Sí, por ejemplo, imaginemos ahora mismo aquí la iglesia del apóstol Wanda Rolón, que es tan amplia, y uno diga, solamente puedes ahí reunir 50 personas. Correcto. Y la de la esquina que tiene una capacidad de 100, también 50, porque no importa el tamaño de la facilidad. También tenemos el caso en Indianápolis, donde se les prohibió a las iglesias reuniones de más de 25 personas, aún fuera de la estructura de reunión, o sea, afuera en el parque, al aire libre.
Mientras que a los centros comerciales y tiendas por departamentos se les permitió operar a un 50% de capacidad. Y son cerrados. Claro. Por ejemplo, pensemos en Plaza Las Américas. 50% de capacidad, ¿cuántos pueden pasar por allí? Claro que sí. Claro, no, siempre teniendo en cuenta que se están velando el protocolo de distanciamiento social entre personas. Sí, la medida, la mascarilla, el hand sanitizer y todo eso. Como lo están haciendo en las iglesias. Y entonces tenemos también el gobernador de Washington, del estado de Washington, no Washington D.C., amenazó a las iglesias con sanciones criminales por ofrecer servicios de adoración a la vez que permitió la operación de los negocios de cannabis, o sea, marihuana, y cervecerías como negocios esenciales. O sea, las iglesias no eran un servicio esencial, pero la operación de los negocios de donde se vende cannabis, marihuana glorificada, y la cervecería es un negocio esencial. ¿A dónde vamos a parar? Es interesante, ¿verdad? Y qué bueno que lo traes, porque yo recuerdo que bajo la administración de Trump el año pasado, mientras él estaba manejando eso, una de las cosas que hizo el Servicio de Seguridad Nacional fue precisamente determinar que los servicios que daban los pastores eran similares a los que responden en primera línea, ¿verdad? Esos servicios de ayuda de primera línea, por lo tanto, eran esenciales. Dicen ellos que la iglesia es el personal que acude a dar consuelo, a dar comida, a dar protección. Y entonces cuando vemos este tipo de dictamen del tribunal, vemos que están enajenados de lo que es la práctica, ¿verdad?, de una iglesia que cumple con los estatutos bíblicos, ¿verdad?, que no solamente es el culto de cuando nosotros nos reunimos en una facilidad o al aire libre, sino también es todo el impacto de servicio social que igualmente hace la iglesia y que llega donde el gobierno realmente no puede llegar. Así que, ¿cómo ves en Puerto Rico que se esté dando esto? Bueno, yo en Puerto Rico no, sinceramente, personalmente, no he visto que estén en este momento, hasta el día de hoy, a menos que haya algo que yo no me he enterado, pero no he visto que se esté tratando tan fuerte y duro como los Estados Unidos. ¿Será a menos eso? que tú sepas de algún caso. ¿Será eso o será que nadie está levantando su derecho a poderse reunir y tener toda esta libertad? Bueno, con eso nos vamos a esta pausa y vamos a regresar con el último segmento que, mire, esto va a estar en caliente. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Regresamos, amigos, a su programa Alerta Cristiano. Está que le habla la licenciada Danora Enríquez y me acompaña el licenciado David Ramos, y hemos estado conversando sobre lo que son las libertades religiosas y el ejercicio de nuestra fe, y ahora estábamos específicamente hablando cómo eso se ha dado en tiempos de pandemia, y el licenciado Ramos nos estaba hablando de cómo esto ha ocurrido en los Estados Unidos, donde se ha tenido un trato desigual. En el caso de Puerto Rico, hemos
en mi caso, que también soy pastora, además de abogada, he podido observar una respuesta quizás distinta ante las restricciones del gobierno, y estamos hablando ya de información histórica, ¿verdad, Ramos? Digo histórica porque ya tenemos un año para mirar, y es que tenemos respuesta desde iglesias o congregaciones que decidieron, mira, nosotros no nos vamos a volver a reunir hasta que pase esta pandemia, ¿verdad? Taxativamente lo decidieron así. Otras dijeron, ok, nosotros vamos a hacer lo que diga el gobierno. Cuando yo lo comparo con lo que tenemos en Estados Unidos, veo que hay un sentir un juicio más valorativo con relación al ejercicio de la fe, versus un juicio de una conservación mayor hacia mi persona. Y creo que esa sería la distinción que podría haber. Tengo que reconocer que mi vena es quizás un poco más dirigida a la tendencia americana de la iglesia, de decir, mira, nosotros necesitamos reunirnos, necesitamos estar fuera, porque la gente tiene una experiencia que es espiritual que no puede ser sustituida. En mi caso, ya en el mes de mayo nosotros empezamos a hacer unas reuniones de acompañamiento pastoral. Podría parecerse a una reunión típica, pero realmente no lo era. ¿Por qué lo hice? Te voy a decir por qué lo hice, David. Lo hice primero porque las restricciones decían que las personas mayores de edad no podían venir a un culto. ¿Qué pasa? Tradicionalmente las personas que tienen 70 años o más han aprendido que es esencial el congregarse. Correcto. Y automáticamente estaban estableciendo un discrimen. Esto no era si la persona tenía alguna condición. No, es que si si eras de la tercera edad no debías venir a congregarte a la iglesia. El impacto que sigue eso, el impacto mental por causa del aislamiento. Así que yo sabía que iban a ocurrir una serie de consecuencias a raíz de esto, que había que empezar a mitigar daños. Y abrí, realmente no llegaban a las 10 personas los primeros meses en esa reunión, así que como quiera estaba dentro, tenía distanciamiento físico total, pero no creía que como iglesia debíamos cerrar, y porque la iglesia nunca cierra, entendía cuando se cerró completamente, lo respetamos, ¿verdad? Y nosotros estuvimos, mi esposo y yo, 84, 85 noches corridas dando servicios, ¿verdad? En las noches. O sea que sí estábamos haciendo también ese acompañamiento a remoto. No es que nosotros decimos, no, tiene que ser físico. Ahora vemos que hay una serie de instituciones o de entidades privadas que están recomendando, bueno, pues que la iglesia cierre, que no se cante. ¿Cuál es tu sentir con relación a ese tipo de recomendaciones? Bueno, las iglesias, los hermanos, o sea, para empezar, la iglesia no es la estructura como tal. Está compuesta por el cuerpo de Cristo, que somos los hermanos. Tenemos que tener claro de que el gobierno no nos puede impedir de que nos reunamos, como el mandato bíblico, que no dejando de congregarnos como algunos tenéis por costumbre. Tenemos que congregarnos, tenemos que cariarnos, ver las necesidades de los otros hermanos, tenemos que compartir. Y muchas de estas cosas no lo podemos lograr a través de un servicio virtual. Tenemos que compartir y reunirnos físicamente con los demás hermanos. Esto es un mandato que es parte de nuestra libertad de culto, nuestra libertad religiosa, y que está protegida por la Constitución de los Estados Unidos y la de aquí también. No nos podemos dejar llevar de que no voy a hacer esto porque quizás el gobierno me penaliza. Por ejemplo, en Estados Unidos, en muchas de las iglesias, cuando menos te lo esperaban, entraban por la puerta a mitad de servicio, 3 o 4 policías empezaban a contar, y ahí mismito, interrumpiendo el servicio, le daban la multa. Y la gente, la gente se alarmaba, pero ¿qué está pasando? ¿Dónde estamos? Estamos en un país
Una dictadura, un una país comunista. dictadura, ok. Pero esto estaba sucediendo en los Estados Unidos. Y quizás la gente aquí muchos hermanos se sienten cohibidos de ir a la iglesia, al templo de la iglesia, pensando que algo así pudiera suceder y no quieren pasar por esa vergüenza. Pero la realidad es que estos hermanos de allá en Estados Unidos no se quedaban callados. Se movieron, resistieron y hasta presentaron demandas y las ganaron. Especialmente en el estado de California, el gobernador se nota que es un enemigo de la iglesia. En el mismo caso de Tandem versus Newsom. Ese es un caso que se resolvió el viernes pasado, está en caliente. Y en este caso particular, lo que ocurrió fue lo siguiente: tenemos un pastor, el pastor Jeremy Wong, lo que estaba haciendo era que estaba reuniendo en su casa a 3 familias, ¿verdad?, por ocasión, para estudiar la Biblia o para tener reuniones de oración. Entonces, él le dijeron que tenía que dejar de hacer eso porque si no, lo iban a arrestar y se veía expuesto a cumplir no solamente con sanciones de multas económicas, sino también incluso con cárcel. Y entonces, mientras él está haciendo eso, él dice, pero ven acá, yo lo que estoy reuniéndome con un máximo de 12 personas, son 3 familias, o sea que también en bloque, no es que tenemos 12 familias, ¿verdad? 12 personas de lugares distintos. Y además de eso, cuando yo veo las actividades de restaurantes, las actividades de distintos tipos de servicios, les permiten tener más, les permiten estar más cerca. Y en el caso del ejercicio de la fe, está garantizado por la primera enmienda. Nosotros no tenemos una garantía en un restaurante, una garantía constitucional, ni ir a hacer deportes tampoco, ni de ir al casino, ni de ir al parque. Esto es bien importante porque a veces lo comparamos y aunque parecerían actividades similares, no tienen la misma protección constitucional. Porque es un derecho fundamental que requiere un escrutinio estricto, que es uno de los escrutinios mayores que el tribunal considera para ver si se ha violado ese derecho fundamental. Y es lo más curioso de ese caso es lo que pronuncia el Tribunal Supremo. Importante, escuche esto. Dice, esta es la 5ª vez. Eso me acuerda a mí cuando un padre está castigando al hijo. Sí. Te lo vuelvo a decir por la 10ª vez. No, aquí el Tribunal Supremo. Wow. Y a quien en realidad, aquí dice que se lo está diciendo al Tribunal Apelativo del 9º Circuito, pero en realidad es al gobernador. Al gobernador, claro. Mira, esta es la 5ª vez que hemos rechazado sumariamente el análisis del 9º Circuito de las restricciones que el estado de California de restricción al coronavirus, al COVID, que el estado de California ha impuesto sobre el ejercicio religioso. Y aún así, al día de hoy, el gobernador de California aún se resiste. Y es interesante porque en ese caso le dice, oye, aunque tú decidas que vas a quitar esta restricción, estos demandantes van a seguir teniendo derecho a buscar el remedio aquí porque no lo vas a quitar hoy para ponerlo mañana o para cambiarla y modificarla, pero realmente limitar su derecho injustamente. Se lo dijo, le dijo, nosotros estamos listos, no van a tener que volver a radicar un caso y todo eso, no, con este mismo caso yo se lo voy a resolver. Correcto, y por eso es que se determina de que, mira, derecho a la religión merece más protección que un negocio al casino, el supermercado o lo que sea, porque el ejercicio religioso, la libertad de ejercicio religioso es un derecho fundamental por encima de todo eso demás a los cuales el estado de California no les está imponiendo tantas restricciones. Todo es contra la iglesia. La misma iglesia del pastor John MacArthur, no sé si ha escuchado de él. A ese hombre lo han amenazado hasta meterlo en la cárcel. Y el hermano MacArthur se
le hace frente. Dice, no, me van a tener que meter preso. Pero aquí se va a respetar. Nosotros estamos ejerciendo nuestra libertad de adorar al Señor, escuchar la palabra de Dios. Porque Él dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y dura para siempre. O sea, por encima de todo lo que pueda pensar el hombre. Mira, la palabra de Dios va por encima de lo que es la palabra del hombre. Y aquí nadie me va a venir a amedrentar. Yo exijo mis derechos, aquí me sacan preso, pero aquí yo voy a seguir predicando y nadie me lo va a impedir. Interesante, el tribunal dice, mire, lo menos que usted puede hacer, lo menos, es tratar equitativamente esta actividad. No es mirar la razón por la que se hace esta actividad, sino si es una actividad similar a la de otros, para efectos de que de las medidas de precaución para evitar contagio que se establecen. Eso es lo primero. Una vez usted mira eso, usted va a saber si tiene un trato justo. Pero en el caso del ejercicio de la religión, usted además va a tener que mirar si en realidad se le está haciendo sumamente oneroso a la persona la práctica, y quien va a tener el peso de la prueba para establecer que la restricción es la menos onerosa es el gobierno. No es que el demandante va a tener que venir a demostrar por qué esa es onerosa para él. Y esto es bien importante para usted, porque la primera enmienda no deja de tener vigencia porque estemos en tiempos de pandemia. Eso es una expresión del Tribunal Supremo Federal que yo lo he abrazado. Es decir, nuestros derechos no quedan en suspenso porque estemos viviendo tiempos tan difíciles como estos. Así Correcto. que dice el Supremo, el deber de proteger los derechos de libertad religiosa es supremo, es primordial, es paramount, ¿verdad? Como lo dice en inglés. Correcto. Pero está diciendo, tiene una importancia que realmente no es comparable con el resto de las actividades, pero mirando el tiempo que nos ha tocado vivir, vamos a mirar entonces cómo se dan las prácticas y no las razones detrás de la práctica, ¿verdad? Correcto. Así que creo que en estos días también está ocurriendo lo siguiente en Estados Unidos. Y como Ramos, tú estás también al tanto de esto y querías mencionar algo de las universidades, me estoy percatando que acaba el presidente Biden, ¿verdad?, de aprobar una orden ejecutiva diciendo que a todos los que reciben fondos para vivienda justa tienen que asegurarse de no discriminar por orientación sexual e identidad de género. ¿Cómo eso se traduce para una universidad de base de fe, verdad, que es cristiana? ¿Qué implica esto en términos de los dormitorios, en términos de los baños? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las escuelas cristianas, al igual que las universidades cristianas, reciben, son beneficiarios de fondos federales para ayuda por estudiar bajo el título 9 de la Ley de Educación, o sea, del Departamento de Educación. Y a finales de marzo, quiero mencionar esto, a finales de marzo, un grupo de activistas del LGBT y otras letras más que le añadieron a eso, que ya perdí cuenta, y me disculpan por esto, demandaron al Departamento de Educación Federal exigiendo que se les quite a las escuelas que enseñan el tema de la Biblia. O sea, perdón, voy a empezar. Sí, que tienen la Biblia como parte de su currículo de enseñanza. Correcto. O sea, el título 9 prohíbe el discrimen por razón de sexo. Y a las escuelas que discriminan se les quita esos fondos. Y entonces los estudiantes que reciben dinero para becas, para estudiar, pues la van a perder si continúan en esa universidad. Pero que las iglesias religiosas y cristianas tienen una exención. ¿Por qué? Por sus convicciones de lo que la Biblia enseña acerca del matrimonio, acerca de la inmoralidad sexual,
y el adulterio, la fornicación y todo eso. Pues ellos tienen esa exención. Pues este grupo, dentro de su demanda, está buscando que el tribunal le quite esa exención y que ellos comiencen, las escuelas y universidades bíblicos cristianos empiezan a pensar como ellos. O sea, olvídate de lo que dice la Biblia. Una educación secular, y no secular, sino con ideología de género. Correcto. Yo sé que el tiempo ya nos traiciona, nos queda solamente un minuto, eso no se queda ahí. La orden ejecutiva que aprobó el presidente Biden dice que ahora tendríamos que compartir los baños, los dormitorios, no importando el sexo, porque lo que va a ser importante es cómo la persona se sienta. Así que si usted me escucha y tiene sus hijos y tiene algún amigo ahí en las universidades, ya usted sabe que hay un peligro, es necesario expresarse, levantarse y defender nuestros derechos del libre ejercicio de la religión y de nuestra fe. Muchas gracias, David Ramos, por habernos acompañado en la mañana de hoy, y muchas gracias a ustedes, amigos. Les recuerden, la próxima semana nos vemos por aquí en Alerta Cristiana. Bendiciones. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.